Vamos a otro tema. Un grupo de parlamentarios oficialistas entregó una carta al ministro de Justicia, Luis Cordero, con el fin de solicitar adaptar el penal de Punta Peuco para mujeres embarazadas o con niños pequeños. Vamos a hablar de este y otros temas. Para eso ya estamos en contacto con el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, quiero comenzar con este tema, lo que tiene que ver con Punta Peuco. Ayer en entrevista a Canal 13 se le preguntaba al presidente Boric, dijo este tipo de cosas, eventual cierre de un penal no se anuncia, se hace. También lo mencionaba hoy el ministro de Justicia, Luis Cordero. Y dentro de los parlamentarios oficialistas aquí, lo que se busca no es el cierre previamente tal como tantas veces se ha dicho durante muchos años de Punta Peuco, sino adaptarlo, es decir, el traslado de quienes están actualmente en Punta Peuco y usarlo para otros fines. Expliquemos un poquito de qué se trata. Efectivamente, bueno, junto a varios parlamentarios encabezados por el diputado Santana, se le hizo entrega de una carta al ministro Cordero, luego de estar con él la semana pasada lanzando el plan de búsqueda. Hoy también le hacemos entrega de una propuesta que también está establecida en algunas iniciativas legislativas que vamos a discutir el día miércoles. Tenemos una sesión especial para justamente tratar el tema del penal de Punta Peuco y nos parece relevante que, bueno, a 50 años de el golpe de Estado podamos también ir reparando simbólicamente desde el punto de vista de las víctimas de los derechos humanos este lugar que para nosotros nos parece un privilegio penal, a todas luces. Recordemos que Punta Peuco se votó una modificación a la ley el año 95, que aprobó la Cámara de Diputados, que rechazó el Senado y que luego en una comisión mixta el Congreso en su totalidad termina, con algunos votos en contra, termina aprobando una modificación legislativa que hace posible el privilegio de Punta Peuco para que los militares que habían violado los derechos humanos y que habían sentencias judiciales sobre estos, los pasaran en un lugar privilegiado con piezas individuales, con baños privados, con camas de plaza y media, con living, cocina, hasta con canchas de tenis. Entonces, la posición que estos parlamentarios les hemos hecho saber al ministro es que estamos abiertos a que se cierre este penal en los términos que actualmente opera, con cerca de 134 condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos el 28% que son condenados por delitos de carácter sexual, que nos parece que podrían cumplir netamente como lo hacen en Colina 1 algunos reos que están justamente procesados por violación a los derechos humanos. Creemos que hay una oportunidad, por ejemplo, de ocupar este recinto para casos particulares, específicos sobre personas que, por ejemplo, estén en situación de discapacidad o personas que estén embarazadas, mujeres que estén embarazadas. Creemos que hay que explorar las fórmulas diversas para poder terminar con este privilegio y avanzar también en la reparación de las familias que están sin sus seres queridos producto de estos delitos de lesa humanidad. Ahora, ¿por qué la petición ahora, hoy, 4 de septiembre? ¿Se había conversado anteriormente o más bien es justamente por la cercanía del 11 de septiembre que nuevamente se levanta el tema Punta Peuco? Yo sé que se ha conversado muchas veces, ¿ah? Pero en términos de una propuesta formal de readaptar un centro penitenciario. Se ha votado muchas veces en el Congreso proyectos de acuerdo desde, yo diría, al menos los últimos 3 periodos presidenciales con la misma demanda. Yo en mi primer periodo también fui parte de iniciativas que le pedían al presidente Piñera terminar con este privilegio penal. En este caso, hay proyectos de ley que se han presentado el año pasado Ujú. Pero se y presentaban nos en parece también septiembre, que quiero que me entienda hacia dónde voy, digamos, si no es por un tema del contexto de la fecha a un tema que es más bien permanente, porque podría ser, no quiero quedarme solamente en esto, pero como un detalle dentro de lo que estamos analizando. No, no, por supuesto. O sea, el marco de el mes de septiembre, donde se conmemoran los 50 años del golpe de Estado, nos parece que hay una sensibilidad O sea, se hace por algo más simbólico entonces. en el debate público sobre justamente que esto no se vuelva a repetir. Y creemos que es un buen momento para justamente Ya, o fortalecer sea, la posición de defensa. tiene algo simbólico. O sea, es más simbólico que, no quiero decir no concreto, pero sí en términos de, en el minuto en que sea, podría ser, insisto, en cualquier época del año, cuando llegó el actual gobierno, cuando asumió el ministro Cordero, cuando estaba la ministra Río, un poco a eso me refiero. El ministro Cordero nos ha señalado que, como tú bien lo decías en la introducción, que el gobierno está dispuesto a avanzar en esta medida. También lo hizo la expresidenta Bachelet, pero lamentablemente hubo un decreto que no fue firmado, ¿no? Lo hizo el Lo último hizo día, la eso sí. expresidenta Bachelet.
y el presidente Boric ha señalado que esto no se anuncia, que simplemente se hace, y eso es también lo que nos ha señalado el ministro Cordero. Nosotros, por cierto, como parlamentarios, estamos empujando que las decisiones se tomen lo más prontamente posible. ¿Usted ve factible que se cierre Punta Peuco, diputado Ibáñez? Yo lo veo plenamente posible. Yo creo que hay que explorar todos los mecanismos que permitan que se terminen con los privilegios penales. Creo que el año 95, cuando comenzaron a caer los primeros militares condenados por delitos de lesa humanidad, estábamos en lo que, de hecho, todavía teníamos senadores designados por la dictadura, vitalicios, teníamos eh, todavía algunos militares que estaban haciendo, hasta el día de hoy, iniciando la trama de los pactos de silencio. Digamos que había una justicia transicional, por cierto, con todos los esfuerzos que se hicieron, que lamentablemente siguió existiendo un privilegio para los violadores de los derechos humanos, y creemos que es una señal que para las nuevas generaciones es muy positiva. Fíjate que hace poquito, de hecho, oye, disculpa por este paréntesis, pero hoy me Sí. compré este libro, el libro del general Ricardo Martínez, que se llama Un ejército de todos, que lo recomiendo mucho. Es muy cortito, tiene 135 páginas, lo recomiendo mucho. Salió hace poquito. Y justamente en su última párrafo, al final señala: tengo la convicción de que una de las maneras para reencontrarnos como sociedad es que los actores que tuvieron incidencia en los dolorosos e inaceptables hechos realicen una reflexión sobre sus actuaciones. Y ello requiere generosidad de espíritu, procurando no caer en justificaciones ahí donde no las hay. Yo creo que lo que hemos visto últimamente con varias declaraciones de actores políticos caen justamente en provocaciones respecto a las violaciones a los derechos humanos. Yo creo que septiembre, a 50 años, es un muy buen momento para que suceda este fin del privilegio penal y podamos, como dice el general Ricardo Martínez, todos hacer las reflexiones pertinentes para que esto no vuelva a ocurrir nunca. Ujú. Lo llevo a un tema relacionado, diputado Ibáñez. Quiero recordar lo que fueron hoy, ya lo estábamos comentando aquí en el programa, reunión del presidente Boric con la expresidenta Michelle Bachelet. A la salida, la presidenta Bachelet dice: el ambiente está tóxico, el ambiente político está tóxico. La semana pasada el presidente Boric decía: el ambiente está eléctrico, si yo toco a alguien le voy a dar la corriente, está cargado. Septiembre, cercanía del 11 de septiembre, 50 años del golpe, solamente por esta conmemoración, solamente por esta división, por los dime y diretes de un lado, por ejemplo, la definición de la UDI de no participar de este acuerdo por la democracia y contra la violación de los derechos humanos. ¿Cómo lo ve usted? Ya, yo nací el año 89, yo nací después del plebiscito del 88. Mi papá fue marino, mi papá fue militar. He conversado mucho con él, dos generaciones distintas, con probablemente dos visiones distintas. Yo creo que las nuevas generaciones, para construir una cultura del diálogo, una cultura del reencuentro, una cultura también del amor al prójimo, es importante que hoy el mundo político, que está muy deslegitimado, parlamentarios estamos muy deslegitimados porque la política no ha resuelto el dolor de las pensiones, por ejemplo. Sigamos entrampados en un pasado que, sabiendo que no va a haber una posición universal respecto de los hechos, sí exista una posición universal respecto de cosas que están mal. El propio general Ricardo Martínez lo señala, y que entiendo que el expresidente Piñera hace poquito también dijo algo en esa dirección. A mí me encantaría que la declaración que se levante sea transversal, así Ujú. como fue, por ejemplo, en la posguerra en Alemania. Incluso la alternativa de centro-derecha y de derecha condenaban lo que sucedió en los campos de concentración. En Chile hubieron campos de concentración. Fíjate que yo soy de Quilpué, en Coyihuay, en un cerrito hermoso, hubo un campo de concentración donde pasaron cerca de 600 personas, que luego eran desaparecidos y lanzados al mar. Independiente del color político, sea de la UDI, sea de RN, eso hoy pasa en otros lados del mundo. Bueno, Y yo Uruguay, espero para ser que, bien cercano en términos de tiempo o de de longitud, digamos. Ahí hubo una declaración de expresidentes de distintos colores políticos justamente sobre este tema. y van a haber declaraciones de presidentes de todo el mundo el 11 de septiembre condenando para que no se vuelva a repetir. Si Pero esto de no se todos los trata colores políticos, es que ese es el problema, porque finalmente aquí desde la oposición se acusa que se está haciendo
perdón el buen chileno, pero para tenerlo claro, a la Sí. pinta del gobierno y de la coalición de gobierno. Desde la coalición de gobierno del gobierno se acusa de que aquí se está justificando el golpe de Estado y por eso no se quiere participar. Finalmente, volvemos a la vieja historia y yo entiendo y estoy totalmente de acuerdo con usted en seguir avanzando, considerando lo que pasó y por qué pasó, pero con esta división y tomando lo que dijo la presidenta Bachelet, el ambiente político está tóxico, más que cargado. Bueno, está tóxico hace varios años ya, pero en particular con estos sucesos me da la impresión de que hoy tenemos también una suerte de renacimiento de un discurso que reivindica el odio y lo hemos visto también dentro de la Cámara. Y me parece que es una buena oportunidad para sellar de forma colectiva y universal un pacto para que esto no vuelva a ocurrir. Y yo creo que aquí hay bastante de mensaje a la juventud. Hoy, fíjate que en la última encuesta del Instituto Nacional de la Juventud, por parte de los jóvenes entre 10 y 18 años, hay una revalorización de la violencia como forma de resolución de conflictos. Si uno va a lo que pasa en una aula, luego en un barrio, luego en una ciudad, y luego le sumas que hay instituciones de por medio que llegan hasta el punto de agarrarse a balazos por diferencias, yo creo que es parte de lo mismo. Si esto es como, la política es muy parecida a la vida cotidiana. Tú no resuelves con el del frente, con tu vecino, espero, un conflicto por la basura a balazos. Y yo creo que ese es el mensaje. Quizá a veces da lata hablar de la política, de los partidos, de las peleas pequeñas cuando la gente no puede llegar a fin de mes. Por cierto, da mucha lata y ojalá estuviéramos hablando de otras cosas, Lógico, pero lógico. todavía esto está en Chile porque tenemos cerca de 1000 compatriotas que no han encontrado. Es que hay herida Y esas abierta, po. Hay herida abierta en este punto, en aquellos detenidos desaparecidos. Aquí está el Plan Nacional de Búsqueda, hay que ir viendo cómo se va desarrollando. Pero también, y poniendo como un tema urgente lo que se escucha mucho en esta discusión, el estallido social, la validación de la violencia como medio de acción política para obtener los fines. O sea, estamos hablando de los 50 años, pero si hablamos hace un poquito, entendiendo las diferencias, por favor, yo no quiero hacer un empate aquí, para nada, pero claro, son conceptos que lamentablemente siguen en discusión y que siguen generando nuevas heridas. Hay una acusación desde un lado para otro. Claro, ahora, bueno, como tú bien dices, no es el punto que tú haces, pero una cosa es el terrorismo de Estado y otra cosa son las protestas sociales y ciudadanas. Sabemos que hay No, una yo hablo de diferencia la sustantiva. violencia, que obviamente cuando uno tiene la potestad del Estado claramente tiene un agravante, pero la violencia finalmente es violencia. Y cuando viene del Estado, cuando viene de un ejército regular, es distinto. Yo creo que hay malestares, hay violencias pequeñas y violencias grandes en el corazón de nuestra sociedad. Y justamente para avanzar en paz necesitamos, como dice el general Ricardo Martínez, que insiste, está muy bueno el libro, Ujú. eh, hacer una revisión de todos los actores políticos. Porque cuando los actores políticos prescinden de esa revisión y no ponen en el centro el cariño y el amor de una institución abocada al pueblo, resolviendo los problemas sociales, por supuesto las pensiones, porque recordemos que no se tiraron bombas sobre la moneda por un capricho. También hubo una instalación de un modelo social y económico que instaló las AFP, que instaló las ISAPRES, que prescribió en algún momento el derecho a huelga, que es el gran proyecto que hubo luego en la dictadura que hasta el día de hoy intentamos reformarlo. Creo que también hay que poner en perspectiva la democracia como condición, el diálogo como condición a la paz social, independiente de las diferencias que tengamos y de los poderes políticos que tengamos. Yo creo que ese aprendizaje tenemos que resolverlo, no solo en Chile, sino que fundamentalmente en Latinoamérica, que fue bastante vapuleada en los años 70 y los años 80. En lo concreto, diputado, y volviendo un poco a lo que usted me comentaba también, ya la UDI se resta de lo que es un eventual acuerdo levantado por el gobierno en este caso. Falta ver qué pasa con Renovación Nacional, con Evópoli, con otros partidos. No sé si republicano en algún minuto el gobierno lo consideró dentro de la posibilidad de llegar a este acuerdo transversal. ¿Cómo lo ve usted? Fíjate que he conversado con varios parlamentarios aquí en sala Ajá. y yo diría que hay muchas personas que están, muchos parlamentarios que desean firmar una declaración en ese sentido. Yo creo que yo tengo esperanza, de hecho incluso parlamentarios de la UDI. Yo creo que hay que estar por sobre ¿Se esa, puede ese, saber qué? Porque ese... por lo menos el presidente ya dijo que la postura del partido es no. Claro, yo espero que no sea una opinión mayoritaria, porque
insisto, en la bancada hay voces que dicen lo contrario. Y yo creo que es más una declaración transversal condenando la violencia y el aniquilamiento de a la persona al frente por pensar distinto. Incluso te diría que no debe ser siquiera negociable por algo. Es un estándar mínimo y democrático civilizatorio que debiésemos aprender después de tanta sangre que ha costado construir la República. Ujú. Creo que ese es un principio genuinamente republicano. Algunos acusan, no sé si acusan el concepto, pero apuntan a que en este llamado del presidente hubo improvisación y que también ha sido una conducta errática del gobierno y del propio presidente en términos de llamar a un acuerdo transversal y al día siguiente generar declaraciones o emplazamientos a la oposición por no estar en un tipo de actividad, de alguna manera no tener, no sé si garantías, pero no tener la claridad de que si van el 11 de septiembre a la Moneda no van a terminar vapuleados, digamos, por el propio presidente en sus declaraciones o en la misma firma. ¿Se ha dado la condición para esto en términos del encuentro? Muchos dirían que desde el propio presidente de la República no. No he conversado personalmente con el presidente. Mi impresión es que él ha atendido todos los puentes necesarios para dialogar. Ha invitado al Partido Republicano, lo invitó la semana pasada a dialogar al Congreso, invitó a Renovación Nacional, a la UDI, estuvo con el expresidente Piñera, hoy estuvo con la expresidenta Bachelet, y me da la impresión de que ha hecho todos los esfuerzos por tratar de generar transversalidad. Y bueno, todavía falta para la próxima semana y yo espero que la mayor parte de los actores políticos respondan genuinamente, ni siquiera porque yo creo que no es una victoria de el presidente Boric el levantar un papelito y decir logré un papelito. Yo creo que ese no es el objetivo. Claro, más allá de Un la papel foto, es un digamos, papel. la clásica. Creo que el impacto cultural que Ujú. le da a nuestra sociedad eh, es importante. Creo que ese es el valor genuino que tendría una puesta en marcha de un acuerdo transversal. Y espero que se pueda recibir de esa manera. Yo creo que esto no es un gallito. Naturalmente aquí hubo un gobierno de un color político, con todos los conflictos sociales, con toda la crisis económica de su momento, al cual pagó en vida con militantes la dictadura, por cierto. Pero esto va más allá justamente del partido y de la militancia en general. Es una cuestión universal. Incluso muchas personas, estaba leyendo un reportaje hace poquito de 4 personas del Partido Nacional que fueron víctimas de sus derechos humanos, militares que fueron asesinados, carabineros. Yo creo que eso nos debiese hacer un llamado a la reflexión transversal. Y sigo pensando que, conversando con los parlamentarios aquí en el Congreso, que hay una mayoría que está por hacer un anuncio transversal. Creo que sería un impacto muy bonito, muy hermoso, que le hablemos de unidad en torno a la defensa de los derechos humanos a Chile entero, por instituciones que están en el piso en su aprobación, como el Parlamento. Estamos hablando de reivindicar lo que a veces no se reivindica y que yo creo que porque no se reivindica, justamente la legitimidad de las instituciones cae, porque se pelean por cosas pequeñas. Y yo creo que esto es una cosa grande y no hay que pelearse por esto. Ujú. Yo diría que genuinamente podría ser un gran gesto culturalmente para las nuevas generaciones el llamado a esta condena transversal sea posible. ¿Y se podría llevar a cabo, por ejemplo, en el Congreso, pensando en lo que fue el último antecedente, digamos, en términos de la resolución que impulsó el Partido Comunista y que finalmente se terminó leyendo lo que era la declaración del Congreso en su minuto y que muchos dicen fue un elemento de insumo para llegar al golpe de Estado? Aquí hubo una mirada completamente distinta y fue bien tensa, eléctrica, tóxica, como quieran los Yo creo conceptos. que es posible generar, ojalá, una iniciativa dentro del Congreso, es posible. Lo importante es que aquí también todas las instituciones, no solamente el mundo legislativo, hablamos de los partidos que tienen municipios, que tienen concejalías regionales, gobernadores regionales, todos los actores se sumen a esta serie de anuncios por la defensa de los derechos humanos. El sábado pasado, el gobernador de la región metropolitana, Orrego, hizo una actividad muy bonita. No pude asistir, pero enviamos a gente de nuestro colectivo, justamente haciendo un llamado a la condena transversal. Y fueron muchas personas, yo diría que fue muy atractiva la jornada, Ujú. fue generada con el gobierno regional
región metropolitana. Yo creo que eso debiese darse en todos los espacios. Naturalmente el Congreso va a hacer su esfuerzo en la medida en que también podamos hacer cuajar a un sector que sigue insistiendo en provocar a 3 diputadas que fueron violentadas en su derecho humano, que hoy son diputadas, fueron votadas eh, universalmente por el pueblo chileno y merecen respeto, y aún así, lamentablemente, siguen existiendo provocaciones. Diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social. Diputado, gracias por conversar con nosotros esta hora. Que esté muy bien. No, muchas gracias a ti. Muy Gracias. bien. Nos vemos. Abrazo. Chao. Abrazo.